Haju nombre bardzo 4 rozdziale listu do Kolosan, którego imię większość osób pomija. Poświęcono mu 2 wersety. Żadna księga biblijna nie nosi jego imienia. Brak słynnych obrazów, brak hymnów. A jednak list, który studiowaliście przez 13 tygodni, nigdy by nie powstał bez niego. Nazywa się Epafras. Pochodził z Kolosów. Był poganinem, który prawdopodobnie nawrócił się podczas 3-letniej posługi Pawła w Efezie w połowie lat 50. naszej ery, około 100 mil na zachód od swojego rodzinnego miasta. Kiedy wrócił do Kolosów, przyniósł ze sobą Ewangelię i założył tam kościół. Założył również kościoły w pobliskich miastach Laodycei i Hierapolis. Wszystkie 3 leżą w dolinie rzeki Likos, strategicznym korytarzu między wybrzeżem Azji a Syrią. Paweł nigdy nie odwiedził Kolosów. Sam o tym wspomina w rozdziale 2, werset 1. Nigdy nie widział ich twarzy. Wszystko, co Kolosanie wiedzieli o Jezusie, usłyszeli od Epafrasa. Ten człowiek był ich pastorem, ewangelistą, tym, który jako pierwszy ogłosił im imię Chrystusa. Cóż, omówiliśmy już całą lekcję w filmie podsumowującym na kanale. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, obejrzyjcie go. Daje on ogólny wgląd w lekcję 13, zakończenie listu Pawła do Kolosan. Możecie to obejrzeć najpierw, a potem wrócić tutaj, albo zacząć tutaj i przejść tam później. Obie opcje działają. Ale ten odcinek jest inny. Zatrzymujemy się na dłużej w jednym pokoju. Siadamy z ludźmi, których Paweł wymienia w tych ostatnich wersetach i pytamy, co ich historie mówią nam naprawdę o wierności, o stygnięciu wiary i o tym, ile naprawdę kosztuje niesienie Ewangelii przez całe życie. I wtedy coś zaczęło iść nie tak. Fałszywi nauczyciele przenieśli się do doliny. Mieszanka żydowskiego mistycyzmu, kultu aniołów, surowych zasad dietetycznych i pewnego rodzaju wczesnego protognostycyzmu, który szeptał: Chrystus jest dobry, ale to nie wystarczy. Potrzebujecie więcej. Więcej rytuałów, więcej wiedzy, więcej warstw między wami a Bogiem. Epafras widział, jak jego kościół zaczyna zbaczać z drogi i zrobił coś, czego większość pastorów w jego sytuacji by nie zrobiła. Opuścił swój kościół. Podróżował z Kolosów do Rzymu, ponad 1000 mil pieszo i statkiem, nie po to, by uciec, ale by odnaleźć Pawła, by usiąść z apostołem i powiedzieć mu: mój lud jest w tarapatach. Potrzebuję, abyś napisał im coś, co sprawi, że zawrócą. I Paweł to zrobił. List do Kolosan jest właśnie tym listem. 4 rozdziały. Wyższość Chrystusa, pełnia wierzącego, nowe życie, relacje. A teraz w rozdziale 4 na samym końcu Epafras pojawia się ponownie, a Paweł opowiada Kolosanom, co ten człowiek robił podczas pobytu w Rzymie. Modlił się, i to niepowierzchownie. Paweł używa do tego słowa greckiego słowa agonizomai. Od niego pochodzi angielskie słowo agonize, zmagać się ukośnik walczyć. Oznacza ono borykać się, walczyć, wysilać się jak sportowiec podczas zawodów. Epafras walczył w modlitwie o ludzi, których już nie mógł zobaczyć, do których nie mógł już głosić, z którymi nie mógł już usiąść. Walczył o nich z Bogiem na odległość, jako ich przedstawiciel. I wtedy wydarzyło się coś, o czym Paweł wspomina tylko mimochodem w liście do Filemona. Epafras również stał się więźniem. W liście do Filemona 1:23 czytamy: pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie. Nie znamy okoliczności. Nie wiemy, czy został aresztowany za swoje nauczanie, za powiązania z Pawłem, czy z zupełnie innego powodu. Ale człowiek, który oddał wszystko, by ratować swój Kościół, skończył zakuty w kajdany obok apostoła, którego wyruszył szukać. I nigdy nie pozwolono mu samemu zanieść listu z powrotem. List, który zainspirował, list, dla którego przebył ponad 1000 mil, został dostarczony do Kolosów przez kogoś innego. Tykik i Onezym go dostarczyli. Epafras utknął w Rzymie, zakuty w okowy, patrząc, jak ktoś inny kończy to, co on zaczął. Nie wiemy, co się z nim stało później. Niektórzy wczesnochrześcijańscy pisarze wierzyli, że powrócił do Kolosów i ostatecznie oddał życie za wiarę. Ale Pismo Święte milczy. Jego historia po prostu się urywa. 2 wersety w rozdziale 4 i 1 linijka w liście do Filemona. To wszystko, co mamy.
Ale pomyślcie, co zawierają te 2 wersety. Człowiek, który założył 3 kościoły, który przeszedł 1000 mil, by ratować swój lud, który skończył za to w więzieniu, który modlił się z taką intensywnością, że Paweł, apostoł Paweł, uznał za konieczne opowiedzieć o tym Kolosanom i który nigdy nie dowiedział się, czy list przyniósł skutek. Epafras to typ człowieka, na którym naprawdę buduje się Królestwo Boże. Niesławni. Nie ci, których nazwiska widnieją na budynkach, ale ci, którzy wykonują cichą, kosztowną i niewidoczną pracę i którzy po tej stronie wieczności nigdy nie dowiadują się, czy to było ważne. To było ważne. Studiujemy owoce tego 2000 lat później. Teraz chcę was zabrać do punktu, o który lekcja się ociera, ale w który nie zagłębia się w pełni. Ostatnie słowa Pawła przed końcowym pozdrowieniem. Kolosan 4:18. Pamiętajcie o moich więzach. Czytamy to i myślimy. Tak, Paweł był w więzieniu. Wiemy to. Mówiliśmy o tym wiele razy. Ale chcę, żebyście wyobrazili sobie przez chwilę, co to zdanie oznaczało dla kogoś, kto czytał je w I wieku. Rzymskie uwięzienie nie było tym, co wyobrażamy sobie jako współczesną celę. W Rzymie więzienie nie było karą. Było miejscem zatrzymania przed właściwą karą, którą zazwyczaj była egzekucja. Rzymski prawnik Ulpian napisał wyraźnie, że detencja powinna służyć przetrzymywaniu ludzi, a nie ich karaniu. Ale warunki mówiły co innego. Pierwsza niewola Pawła była aresztem domowym. Dzieje apostolskie 28:30. Wynajmował mieszkanie, był przykuty łańcuchem do żołnierza rzymskiej straży i mógł przyjmować gości. To w tym uwięzieniu został napisany list do Kolosan. Mógł pisać, mógł nauczać, mógł widywać się z Epafrasem, Tychikiem i Łukaszem. Ale nadal był w okowach. Słowo łańcuchy pojawia się ponad 20 razy w Nowym Testamencie i odnosiło się do żelaznych kajdan na nadgarstkach, czasem połączonych łańcuchem z żołnierzem, który cię pilnował. Jadłeś z nimi, spałeś z nimi, pisałeś listy z nimi. Jego druga niewola była inna. Ta przyszła później. Więzienie mamertyńskie. Rzymski historyk Salustiusz opisał je 3 słowami: zaniedbanie, ciemność i odór. Podziemny loch, wykuty w skale, o wymiarach około 7x9 metrów, wysoki na 2 metry, pogrzebany prawie 4 metry pod ziemią. Więźniów spuszczano tam przez otwór w podłodze, bez okien. Powietrze było tak stęchłe, że ledwo można było w nim przetrwać. System rzymski nie zapewniał nawet posiłków. Jeśli przyjaciele i rodzina nie przynosili ci jedzenia, umierałeś z głodu. Tam był Paweł, kiedy pisał drugi list do Tymoteusza. Tam poprosił o Marka, wymieniając go z imienia. To jest więzienie, z którego już nie wyszedł. But the letter to the Colossians was written during the first imprisonment, house arrest. And yet, the chains there were also real. The iron was on his wrists every day. And in the Roman world, chains didn't just limit movement. They destroyed social standing. To be in chains was a public humiliation. It signaled to any passerby that one was beneath dignity. And Paul says, remember this. Do not forget what it costs to deliver this message. Do not become so comfortable that you forget someone is paying for the freedom you enjoy. Because forgetting the cost is the first step toward taking the gospel for granted. And taking the gospel for granted is the first step toward Laodicea. This connection is no coincidence. Paul himself establishes it. Colossians 4:16. He instructs the Colossians to share this letter with the church in Laodicea and to read the letter he sent to Laodicea. That letter is gone, lost. We will never read it. And I think it's worth pausing at that silence. God preserved 66 books. He preserved letters written on papyrus, in a world where papyrus disintegrated in decades. He preserved hand-copied texts for centuries, across languages, through empires that rose and fell. The preservation of the Bible is itself a miracle of intention, and he did not preserve that letter. We don't know why, but we do know what he did preserve. He preserved Colossians, the letter that tells us Christ is all and in all. He preserved Revelation 3, the letter that tells Laodicea it is lukewarm and about to be vomited out. He preserved the connection between both,
so that 2,000 years later we could read them side by side and understand that the church that had access to the deepest truth about Christ still managed to become the dangerously comfortable church of the New Testament. Knowledge alone does not protect you. Laodicea heard Colossians read aloud. They sat in a room and heard someone say, "For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him." And within a generation, Jesus was at their door knocking, asking to be let in. This should scare anyone who thinks it's enough to be in the right church, read the right books, and know the right doctrines. Entonces, ¿qué es suficiente? ¿Qué protege a una persona de convertirse en una Laodicea? Elena de White responde a esta pregunta con uno de los párrafos más precisos que jamás escribió. Y no quiero simplemente citarlo, quiero desgranarlo poco a poco, porque la mayoría de los adventistas han oído la frase famosa, pero pocos han interiorizado el pensamiento completo. Escribe en El deseado de todas las gentes, que cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se apodera del nuevo corazón. Se realiza un cambio que nunca podríamos realizar por nosotros mismos. Y entonces dice algo que debería hacernos reflexionar. Lo llama una obra sobrenatural. Un elemento sobrenatural se introduce en la naturaleza humana. No es una mejora moral, no es más esfuerzo, no es convertirse en una mejor versión de uno mismo. Algo de fuera de la naturaleza entra en la naturaleza. La remodela desde dentro. Eso es lo que es realmente el Evangelio. No un consejo, no una inspiración, sino una invasión. Un poder que entra en una vida que nunca podría producirlo por sus propios medios. Y luego nos da la imagen. El alma rendida a Cristo se convierte en su propia fortaleza, que Él mantiene en un mundo caído. Y Él quiere que no se reconozca en ella otra autoridad que la suya. Una alma así, poseída por los poderes celestiales, es inexpugnable ante los ataques de Satanás. Inexpugnable, no casi segura, no vencedora la mayoría de las veces. Inexpugnable. El alma que se ha entregado verdaderamente a Cristo no puede ser tomada. El enemigo puede asediar, tentar, acusar, presionar, pero no puede tomar la fortaleza porque el que habita en ella es Dios. Pero inmediatamente cambia el rumbo. Si no nos sometemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Inevitablemente, tenemos que estar bajo el control de uno u otro de los dos grandes poderes. Y luego sigue la frase que, en mi opinión, explica además mejor que cualquier otra cosa en la escritura o en el comentario. Ella escribe, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para quedar bajo su dominio. Basta con que omitamos aliarnos con el reino de la luz. Descuido. Esta palabra es crucial. Demas no anunció su partida, no publicó un manifiesto, no discutió de teología con Pablo, ni salió furioso tras una discrepancia. Simplemente trasladó su afecto de una cosa a otra de forma gradual, silenciosa y lenta. En Colosenses 4:14 es un colaborador. En Filemón 24 es un compañero de milicia. En la segunda carta a Timoteo 4:10 se dice que amó este mundo presente. 3 instantáneas a lo largo de unos pocos años. Un hombre deslizándose a cámara lenta. ¿Saben qué es lo aterrador de Demas? Estaba muy cerca. Estaba en la misma habitación con Pablo. Escuchaba cómo se escribían las cartas. Veía orar a Pablo. Experimentó el poder sobrenatural del Evangelio de cerca. Y no fue suficiente, porque la cercanía no equivale a la entrega. Estar cerca del fuego no es lo mismo que arder uno mismo. Puedes estar sentado en el banco correcto cada sábado. Puedes leer los libros adecuados, escuchar los podcasts adecuados, estudiar la lección correcta. Y si el corazón no está entregado a Cristo a diario, activamente y en cada momento, no estás en la fortaleza. Estás fuera, y fuera estás desprotegido. Ella ya escribe, a menos que mantengamos una conexión vital con Dios,
mediante la entrega de nosotros mismos a Él en cada momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal con Cristo y una comunión constante, estamos a merced del enemigo, y al final haremos su voluntad. Al final, ese desarrollo es el de Demas. Ese desarrollo es el de la Odisea. Ese desarrollo es la muerte lenta de una fe que nunca fue entregada por completo. ¿Y Lucas? Lucas se quedó. Las mismas condiciones, la misma presión, la misma Roma, las mismas cadenas. Lucas se quedó porque Lucas no estaba allí por Pablo. Lucas estaba allí por Cristo. Y cuando estás allí por Cristo, las circunstancias no determinan tu permanencia. Elena de White retoma este hilo en otro lugar que completa la imagen. En los lugares celestiales, escribe que la santificación es una obra progresiva, continua, que lleva al hombre más y más arriba. Y luego dice algo que cambia la comprensión de esto. Dice que no deja atrás el amor, sino que lo introduce en la vida como la esencia misma del cristianismo. Esa frase, no deja atrás el amor, es importante porque mucha gente piensa en el crecimiento espiritual como más disciplina, más rigor y más reglas. Y White dice, no. El crecimiento que deja atrás el amor no es santificación. Es solo una actuación religiosa que se vuelve más intensa. El verdadero crecimiento lleva el amor más profundamente a todo. El amor no es el punto de partida que uno acaba superando. El amor es lo que se profundiza en cada etapa. Ella va más allá. Dice, durante su vida en la tierra, Cristo fue siempre bondadoso y tierno. Su influencia era siempre dulce. Nunca fue huraño ni inaccesible. Y nunca transigió con el mal para ganar el favor. Y luego lo aplica directamente a nosotros. Si tenemos su justicia, seremos como Él en mansedumbre, en paciencia y en amor abnegado. Piensen en esa combinación. Nunca huraño, nunca inaccesible y nunca dispuesto a transigir ante el mal. La mayoría de la gente solo domina un lado. O son suaves y lo dejan pasar todo, o son inflexibles y apenas se les puede aguantar. Cristo mantuvo ambas cosas en equilibrio. Y la oración de Epafras, para que los colosenses estén firmes, perfectos y completos, es una oración para que el carácter de Cristo, esa combinación específica, se reproduzca en personas comunes mediante la obra del Espíritu. Ella escribe también en Los Hechos de los Apóstoles sobre el tiempo de Pablo en Roma, lo cual redefine nuestra visión de las limitaciones. Dice que Pablo, aunque aparentemente estaba apartado del trabajo activo, ejerció en realidad una influencia mayor y más duradera que cuando podía viajar libremente. Sus palabras, escritas en cadenas por Cristo, recibieron más atención que si hubiera estado presente en persona. Y los creyentes que se quedaron sin su guía constante, empezaron finalmente a llevar la carga que Él había llevado por ellos. Este es un principio, no solo un detalle histórico. A veces Dios no elimina la limitación. A veces la limitación es la estrategia. La prisión no es una interrupción del ministerio de Pablo. Es el método mediante el cual su ministerio llega más lejos de lo que jamás podría llegar a pie. Las cartas que escribió encadenado se siguen leyendo hoy. Los sermones que dio en sus viajes, no. Su limitación podría ser precisamente el medio que Dios utiliza para multiplicar su alcance. El tiempo en el que se siente marginado podría ser el tiempo en el que lo que usted produce tenga mayor permanencia. Y en las notas de la lección de esta semana, ella escribe algo sobre la voluntad de Dios que lo une todo. Dice que, tanto en los asuntos más pequeños como en los más grandes, la primera gran pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto? Porque su voluntad es mi voluntad. Su voluntad es mi voluntad. Eso no es resignación. Eso es alineación. Es una persona que se ha entregado tan profundamente
que ya no hay brecha entre lo que Dios quiere y lo que ella quiere. No porque haya reprimido sus propios deseos, sino porque el elemento sobrenatural que describió antes ha cambiado realmente sus deseos. Cuando Cristo vive realmente en usted, empieza a querer lo que Él quiere, no por obligación, sino por transformación. Ella dice que esta fue la posición que Cristo adoptó cuando vino a nuestro mundo y entró en conflicto con el jefe rebelde de los ángeles caídos. Dios trazó un plan y Cristo aceptó esa posición. Consintió en enfrentarse al enemigo en solitario. Y luego dice, cada ser humano debe hacer lo mismo. Pero he aquí la promesa. Los mismos poderes celestiales que estuvieron a disposición de Cristo están también a disposición de los que caminan en el camino y la voluntad de Dios. El mismo poder preservador, no una versión menor, no un añadido humano diluido. El mismo poder que está a disposición de cualquiera que camine en su voluntad. Eso es por lo que Epafras oraba. Eso es lo que significa realmente estar firme, perfecto y completo. No significa lograr algo mediante el propio esfuerzo. Significa recibir algo que Dios regala a todo aquel que esté dispuesto a alinear su voluntad con la suya. Así que la pregunta se responde casi sola, ¿verdad? Si Epafras caminó 1000 millas y acabó en la cárcel solo para orar por personas a las que no podía llegar, entonces probablemente también haya alguien en su vida que necesite ese tipo de oración. No la de tipo cortés, el tipo de oración que cuesta algo, el tipo de oración en la que uno se queda de rodillas más tiempo de lo que resulta cómodo, porque sabe que se están alejando y que físicamente no puede llegar a ellos. Pero Dios sí puede. Y si Demas no cayó de la noche a la mañana, sino que se fue alejando a lo largo de los años, paso a paso, entonces la pregunta honesta no es si usted ha abandonado a Dios, sino si, silenciosa y secretamente, algo se ha tomado más espacio en su vida del que le corresponde. Hace un año solo era ruido de fondo. Ahora suena más fuerte de lo que debería. Usted ya sabe qué es. Todo el mundo lo sabe cuando se queda lo suficientemente callado para escuchar. La pregunta es solo si va a llamarlo por su nombre, o si va a dejar que siga creciendo. Y si hay alguien que le trajo el Evangelio, alguien que oró por usted, que le enseñó, que se quedó cuando le costó algo, esa persona probablemente ni siquiera sepa que marcó una diferencia. La mayoría de los Epafras nunca lo llegan a saber. 2 versículos en el silencio. Eso es todo lo que reciben, a menos que alguien se lo diga. Y si usted se encuentra ahora en una etapa que siente como cadenas, si sus circunstancias parecen retenerlo, y se pregunta si Dios se da cuenta de ello, o si esto lleva a alguna parte. La prisión de Pablo produjo las cartas que aún hoy estudiamos 2000 años después. Su limitación se convirtió en su legado. El momento más difícil de su vida produjo la obra más duradera de su vida. Esto no es casualidad. Es un patrón, y podría ser el suyo. La lección cierra el trimestre con Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero yo quiero cerrar con lo último que Pablo escribió realmente en Colosenses. Su propia letra era temblorosa porque las cadenas dificultaban sostener una pluma. Las letras eran probablemente más grandes de lo habitual porque sus muñecas no podían moverse libremente. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Un hombre que perdió su libertad y escribió sobre la gracia. Un hombre en hierros que habló sobre la gloria. Un hombre que no podía salir de una habitación alquilada y cuyas palabras atravesaron el imperio romano y sobrevivieron al propio imperio. Él no sabía que nosotros leeríamos esto. Pensaba que estaba ayudando a Epafras a salvar una pequeña iglesia en una ciudad moribunda. Escribió lo que el Espíritu le dio y firmó con su propia mano, porque eso era todo lo que podía dar. Fue suficiente.
El trimestre ha terminado. 13 semanas en 2 cartas de un hombre encadenado sobre un Dios que libera a las personas. Y lo último que este hombre escribió con su propia letra temblorosa fue esto: La gracia sea con vosotros. Ningún consejo, ninguna instrucción final. Gracia. Si han seguido los resúmenes de la lección en este trimestre, gracias por acompañarnos. Si es su primera vez, vuelvan atrás. Empiecen desde el principio. Todo se basa en una cosa: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estad firmes en Él, perfectos y completos en todo lo que es la voluntad de Dios. Y si aún no han abierto esa puerta, si Jesús ha estado llamando y ustedes querían responder, pero se distraían una y otra vez, el llamado no ha cesado, no cesará. Él es más paciente que su resistencia, es más persistente que su descuido. Abran la puerta. I jeśli ten odcinek lub którakolwiek z lekcji z tego kwartału Wam pomogły, podzielcie się tym z kimś, kto tego potrzebuje. Zostawcie komentarz, choćby to było tylko 1 lub 2 słowa. Wydaje się to nieistotne, ale naprawdę pomaga większej liczbie osób znaleźć te filmy. Nie jesteście tylko widzami, jesteście naszymi współpracownikami w niesieniu Ewangelii światu. I kiedy sobie przypomnicie, pomódlcie się za nas. Ta praca jest ważna i nie traktujemy jej lekko. Łaska niech będzie z wami. Jeśli ta historia o Epafrasie i ukrytym koszcie Ewangelii zmieniła wasze spojrzenie na cichych współpracowników w waszym własnym życiu, zasubskrybujcie ten kanał i dajcie łapkę w górę. Odkrywamy duchową historię, która często umyka uwadze. Siejmy razem ziarno wiary. Następny skarbiec prawdy otworzy się już wkrótce.